En algún rincón del mundo, justo ahora, mientras tú ves este video, alguien está encendiendo una vela. No es por romanticismo, ni porque se haya ido la luz. Lo hace porque está a punto de jugar. Pero no es un juego cualquiera. Es uno de esos que, según dicen, abre puertas que jamás deberían abrirse. Hoy voy a contarte sobre los 3 juegos más usados para invocar espíritus, y quiero que sepas algo desde el principio. Esto no son leyendas urbanas, no son bromas, son rituales disfrazados de entretenimiento. Lo más aterrador es que después de escuchar esto, quizás sientas la tentación de probarlos. Pero antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por una respuesta del más allá? ¿Por una señal? ¿Por una simple presencia? Porque estos juegos no se juegan por diversión. Se juegan por desesperación, por curiosidad, a veces por locura. Y una vez que empiezas, no hay botón de pausa, no hay forma de apagar la consola. Simplemente no hay escape. El primer juego tiene un nombre que muchos conocen, pero muy pocos entienden realmente: la Ouija. Olvídate del juguete que venden en las tiendas. Esto no es un tablero, es una invitación, es una puerta, es un pacto silencioso. Se dice que fue creada en el siglo XIX, pero sus raíces son mucho más antiguas. Algunos historiadores creen que los antiguos chinos ya usaban sistemas muy parecidos para comunicarse con los muertos, pero la Ouija moderna, la que conocemos, tiene algo especial, algo que la hace más peligrosa, más directa, más efectiva. Imagina la escena: un grupo de amigos, una noche sin luna, una mesa vieja de madera, y ese tablero con letras. Todos colocan sus dedos sobre el puntero. Nadie lo mueve, o al menos, eso dicen. Y entonces, alguien hace la pregunta clave: ¿hay alguien aquí? Y el puntero se mueve, lento, casi dudando, como si una mano invisible lo estuviera guiando, en la primera letra. Luego, la segunda, se forma una palabra, un nombre, un mensaje. En ese instante, el ambiente cambia. El aire se siente más denso, más pesado. El silencio se llena de una energía que no puedes explicar, pero que sientes en cada poro de tu piel. Y todos en la habitación lo saben. Ya no están solos. Existen miles de testimonios. Personas que aseguran haber hablado con familiares fallecidos, con niños perdidos, incluso con entidades que no tienen nombre. Algunos reciben respuestas dulces, mensajes de consuelo. Otros, en cambio, reciben amenazas. Y algunos, simplemente, nunca vuelven a ser los mismos. Porque la Ouija no solo abre una puerta, también deja entrar cosas que no siempre se van cuando termina el juego. Me contaron una historia que ocurrió en Córdoba, Argentina. 3 adolescentes decidieron jugar en una vieja casa abandonada. Llevaban el tablero, unas velas y una cámara. Querían grabarlo todo, tener pruebas. Al principio, no pasó nada. Silencio total. Pero después de la tercera pregunta, el puntero comenzó a moverse con una velocidad inquietante. Por sí solo, escribió un nombre que ninguno de ellos conocía. Justo en ese momento, la cámara se apagó de golpe, las velas se extinguieron, como si alguien hubiera soplado sobre ellas. Y uno de los chicos empezó a gritar. Decía que algo lo estaba tocando, que una voz le susurraba al oído. Salieron corriendo de allí, aterrorizados, pero cuando lograron revisar el video, encontraron algo que los celó por completo. Una voz anuna que no era de ninguno de ellos. Una voz grave y rasposa que decía no debieron venir. Desde esa noche, ese chico no volvió a dormir bien. Dice que cada noche siente que alguien se sienta al borde de su cama, que lo observa en la oscuridad, que lo llama por el mismo nombre que apareció en el tablero, y que, a veces, siente que su propio cuerpo no le pertenece. La Ouija no es solo un juego, es una puerta que, una vez abierta, no siempre se puede cerrar. Ahora, profundicemos en esto, porque la historia del tablero Ouija está marcada por tragedias reales, por misterios que desafían toda lógica y por advertencias que muchos ignoraron. Uno de los casos más famosos ocurrió en México, en una casa que muchos conocen por su dirección en Cañitas. Todo comenzó como una sesión entre amigos. Carlos, el dueño de la casa, había perdido a un familiar y,
En su desesperación, quería contactarlo. Lo que sucedió esa noche fue solo el inicio de una pesadilla que se extendería por años. Según los relatos, durante la sesión, el puntero se movió con una violencia extrema, deletreando palabras incoherentes. De repente, uno de los presentes comenzó a convulsionar en el suelo. Otro juró haber visto una figura oscura parada justo detrás de Carlos. En los días y semanas siguientes, varios de los que participaron en esa sesión murieron en circunstancias extrañas y repentinas. Carlos sobrevivió, pero asegura que aún hoy, décadas después, siente que algo lo observa desde los rincones oscuros de esa casa. Otro caso que estremeció al mundo es el de Vallecas, en España. En 1990, Estefanía Gutiérrez Lázaro, una adolescente de 18 años, jugó a la ouija en su colegio con unas amigas. Su intención era contactar al novio fallecido de una de ellas. Durante la sesión, una profesora la sorprendió y rompió el tablero. A partir de ese preciso instante, la vida de Estefanía se convirtió en un infierno. Empezó a experimentar fenómenos paranormales aterradores. Veía sombras que se movían por su habitación, escuchaba voces que la llamaban y sufría ataques de furia inexplicables. 6 meses después, Estefanía murió en el hospital, sin una causa médica aparente. Los médicos no encontraron explicación, pero lo más inquietante vino después de su muerte. Su familia comenzó a vivir sucesos aterradores en su propio apartamento. Objetos que volaban por los aires, puertas que se abrían y cerraban con violencia, y una fotografía de Estefanía que ardió espontáneamente, sin ninguna fuente de fuego cerca. La propia policía fue testigo de varios de estos fenómenos, y el expediente del caso, clasificado como inexplicable, aún permanece abierto. Incluso el sistema judicial ha sido tocado por la Ouija en Estados Unidos. El caso de Stephen Young dejó a todos perplejos. En 1993, durante un juicio por un doble asesinato, se descubrió algo increíble. Varios miembros del jurado habían jugado a la ouija durante el proceso para preguntar quién era el culpable. Afirmaban que el espíritu de una de las víctimas les había revelado el nombre del asesino a través del tablero. Como puedes imaginar, el juicio fue anulado de inmediato y tuvo que repetirse, aunque el acusado fue condenado nuevamente en el segundo juicio. El hecho de que un ritual de invocación influyera en un proceso judicial generó un debate ético y legal que aún se recuerda. Y no pienses que esto es cosa del pasado. Hoy en día, existen cientos de aplicaciones móviles que simulan la Ouija. En 2018, una joven en Colombia descargó una de estas apps por simple curiosidad. Jugó sola, en la seguridad de su habitación. Al principio, todo parecía una broma, respuestas genéricas, pero luego, la app comenzó a escribir frases y detalles íntimos que solo su abuela fallecida podría conocer. Esa noche, la joven fue encontrada por su familia en estado de shock, sentada en un rincón, repitiendo una y otra vez la misma frase: no estoy sola. Ella volvió: en estos casos no son aislados, son advertencias, son ecos de algo que va mucho más allá de nuestra comprensión. La Ouija no distingue entre creyentes y escépticos. No le importa si lo haces en serio o como una broma. Solo necesita que alguien la use, que alguien pregunte, que alguien, ingenuamente, abra la puerta. Y ahora que conoces estas historias, dime, ¿aún te atreverías a jugar? Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Nos vemos en el siguiente misterio.